Hola, buenas tardes, doctor Joshua, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, señor, te habla Caterina Bonilla. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, aquí esperando ya para poder iniciar la clase de hoy. Creo Listo, que perfecto. estamos a 4 minutos de iniciar. Listo, sí, señor. Le damos 5 minuticos de espera a las personas para que se conecten para iniciar entonces a las 6:05 de la tarde, ¿te parece? Listo. Yo tengo Listo. todavía 5 para las 6 de la tarde, entonces todavía estamos muy Sí, tiempo. acá en Colombia, pues mi reloj marca 5:56 p.m., entonces damos inicio a las 6:05. Exacto. Listo. Listo, te agradezco mucho. ¿Cómo? Bueno, te estoy escuchando bien, te estoy viendo bien. Si quiere, hacemos el ejercicio de compartir pantalla para que no tengamos inconvenientes. El semestre pasado sí tuve una invitada que no sé qué pasó con la plataforma y no podía compartir pantalla. A Ok. ver, mira, Sí, ahora sí se está perfecto. compartiendo. Sí, perfecto. Estoy viendo muy Listo. bien. Listo, doctor. Entonces voy a cerrar mi micrófono y entonces antes de las 6:05 te voy a estar presentando. Excelente. Gracias, muy amable.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Joshua, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es nuestro. Doctor Joshua, damos inicio. ¿Me confirmas, por favor? Sí, yo creo que ya podemos empezar. Listo, perfecto. ¿Empezamos? Listo, voy a presentarte. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer presentarles el día de hoy al doctor Joshua Barbosa, quien es docente e investigador de la Universidad Señor de Zipán, especialista en pediatría y cuidados críticos neonatales y candidato al doctorado de investigación transnacional. El doctor nos va a hablar sobre la introducción a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y bueno, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación, doctor, y le voy a dar la palabra al doctor Alfonso, quien es el docente pues, que nos está acompañando en el semillero de investigación en zoonosis. Adelante, profesor Alfonso. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, solamente es para darle de nuevo la bienvenida a Joshua, que ha sido, de hecho, ya un colaborador con nosotros en diferentes cosas. Y es para nosotros un gusto porque, pues, Joshua ha sido una persona muy estudiosa y aplicada justamente en estos temas que tienen que ver con la estadística, con la epidemiología clínica y específicamente con el tema de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, por lo cual sabemos que va a ser de gran provecho para todos, entre los asistentes acá y estudiantes, pero también profesionales. Entonces, Joshua, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, los micrófonos son tuyos, bienvenido, puedes compartir la pantalla cuando lo desees. Muchas gracias. Bien. Bien, muchas gracias. Ya, y bueno, yo soy muy agradecido de la invitación. Gracias a usted y a la doctora Bonilla por la oportunidad de poder presentar ese tipo de temas que si bien son necesarios, muy pocas veces se exponen por la complejidad, precisamente, del diseño. Y vamos a hablar sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis. Vamos a tratar de llegar lo más posible a una breve introducción para poder tener algunos conceptos clave y que puedan ustedes extender en ciertas lecturas que yo les puedo compartir luego si ustedes desean. Bien, vamos a hablar 10 puntos específicos para poder tener una visión más amplia respecto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, qué es lo que se hace y cuál es el impacto que tiene en la toma de decisiones bajo la evidencia científica, que es lo que ha debido primar en esta pandemia, ¿no? De hecho, las decisiones basadas en la evidencia se toman a través de los resultados de revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se encuentran o deberían encontrarse en la cumbre en la jerarquía de la evidencia científica. Si es que hablamos de jerarquía, ¿no? Empezaríamos pues por los estudios observacionales, ¿no? que serían la base de esta jerarquía, de estos niveles en la jerarquía de la evidencia. Y las revisiones sistemáticas estarían en la cumbre, puesto que se escucha un retorno. Las revisiones sistemáticas entonces estarían en la cumbre de la evidencia por la aplicabilidad, por la complejidad y sobre todo por la forma en cómo sintetizan los datos, ¿no? Y de hecho esto es parte de la definición. Y debemos considerar cuál es la definición de una revisión sistemática, que es más allá de una síntesis de la evidencia, ¿no? Digo más allá porque la revisión sistemática va a sintetizar y va a permitir la inferencia a partir de los resultados en común respecto a una pregunta clínica específica. Cuando un grupo de investigadores se reúne para formular una pregunta de investigación,
de tal manera de que a partir de la pregunta se puedan hacer búsquedas sistematizadas en bases de datos, o sea, búsquedas estructuradas en bases de datos médicas, que puedan responder esta pregunta y que luego de un escrutinio, o de un cribado o de un screening, podamos llegar a la sistematización de los datos, ¿no? Entonces, por eso se conoce como revisión sistemática, porque aplica una metodología de búsqueda, una metodología de selección y una metodología de síntesis que se hace siempre en equipo. Esto también tenemos que tener en claro. Siempre se hace en equipo. El tiempo que requiere hacer una revisión sistemática varía en función del equipo y sobre todo la complejidad de la pregunta y además de la frecuencia con la que se da la evidencia. Por ejemplo, con el doctor Alfonso Rodríguez hemos desarrollado varios trabajos y en estos trabajos habíamos planificado, por ejemplo, tener un tiempo de 2 meses, pero se tuvo que ampliar más porque la evidencia continua en este tiempo de pandemia, porque hemos hecho varios trabajos relacionados a COVID-19, son continuos y eso implica continuar realizando la búsqueda, continuar realizando los otros pasos en el proceso de una revisión sistemática. Entonces, cuando hablamos de tiempo, para la realización de una revisión sistemática, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. El tipo de pregunta y la complejidad en función de la evidencia y sobre todo el tipo de estudio de revisión sistemática que estamos realizando, ¿no? Hay revisiones sistemáticas que no necesariamente vamos a tener que aplicar más de un mes. Por ejemplo, en revisiones sistemáticas basadas en reportes de casos o revisiones sistemáticas de estudios observacionales, en donde la información es más factible de buscar por la presentación de la evidencia cuando nosotros buscamos la información. Pero en revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorios es mucho más compleja y requiere mucho más tiempo de análisis, porque no solamente la revisión sistemática se basa en la búsqueda, sino, como les había mencionado, en la sistematización de esa información, y para eso se requiere de toda una logística de equipo. El equipo participa continuamente en todo el proceso de revisión sistemática y sobre todo en el proceso de búsqueda y de selección, que es la parte más crucial del estudio, en donde se requiere un tiempo suficiente para leer, ya sea en la parte inicial de la selección, donde hacemos la búsqueda, por ejemplo, por título y resumen, ¿no? La selección por título y resumen, o ya sea en la parte en donde implica más tiempo, que es, por ejemplo, en la sección de selección por texto completo, ¿no? Entonces, todo este proceso demanda un tiempo que puede ser mayor a 3 meses y no menor de 2 años, ¿no? Si uno hace una revisión sistemática de tipo Cochrane, va a tomarle mucho más tiempo, ¿no? Una revisión sistemática Cochrane implica 2 pasos, que es el protocolo y que es la revisión propiamente dicha. Y todo ese proceso puede durar entre año o a 2 años inclusive, ¿no? Es importante también tener en cuenta que para la realización de una revisión sistemática se debe estar suscrito a bases de datos, ¿no? Entonces, el equipo que conforma el grupo para poder realizar una revisión sistemática, al menos una persona debe tener suscripción a bases de datos, porque esa persona es la que va a proporcionar la materia prima de la revisión sistemática, que van a ser los estudios. Si no tienes suscripción a bases de datos, es muy difícil que puedas hacer una revisión sistemática, ¿no? Luego vamos a ver a qué base de datos podemos acceder, pero debe estar suscrito a una base de datos. Y finalmente, la importancia en el manejo de paquetes estadísticos. Para poder hacer una revisión sistemática, no puedes saltearte los otros niveles de evidencia, que son, por ejemplo, según los diseños de estudio, los estudios observacionales, o más complejos, los ensayos clínicos. Debes de conocer la metodología y dentro de ello conocer el dominio estadístico de estos diseños. Para la revisión sistemática debes de tener otra forma compleja de análisis estadístico, que implica otro conocimiento, tanto en la parte metodológica de la estadística como en la utilización de software estadístico. Creo que hay una bulla afuera de mi casa, disculpen. hay mucha costumbre de hacer este tipo de banda, disculpen.
disculpen. Si me comentan si se llega a interrumpir el audio por la bullita de afuera, ¿ya? ¿Doctor? Sí, señor, estamos pendientes, no te preocupes. Si está todo bien, me avisan para... Sí, bien. Sí, está todo bien. Bueno, vamos entonces al primer punto, que es determinar la pregunta de bien, entonces el primer punto es determinar la pregunta de investigación. Toda revisión sistemática empieza con una pregunta. De hecho, es la pregunta la que va a dirigir todo el proceso metodológico de una revisión sistemática. Si no se plantea adecuadamente una pregunta y si no es revisada y confirmada por el resto del equipo, entonces es muy complicado que durante el proceso exista un consenso general en el equipo para la realización del estudio, propiamente dicho. Entonces, paso número 1, determinar una pregunta de investigación debidamente correcta. Y para eso se requiere, dentro de esto está implícito, en que al menos un miembro del equipo debe ser un experto metodológico para que pueda validar el diseño de la pregunta, y un experto clínico que pueda confirmar la relación o la coherencia clínica de la pregunta, ¿no? Y por eso pongo acá la estrategia PICO, ¿no? Luego vamos a ver en qué consiste. Pero la pregunta PICO es la estructura que nos va a permitir determinar o nos va a permitir estructurar, para la redundancia, nuestra pregunta de investigación, ¿no? Otro punto a considerar es la temporalidad del evento de interés. Si se trata de estudios en donde está implícito la utilización de medicamentos, eso se conoce como estudios de intervención, es muy importante la temporalidad del evento. No tengo mucha experiencia haciendo estudios en zoonosis, no es mi rama de investigación, pero quiero creer de que en estudios en zoonosis sí se va a hablar, por ejemplo, de tratamientos. Y esto tiene una implicancia temporal, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta, de hecho, muy en cuenta, la temporalidad del evento, la presentación del evento o la temporalidad de seguimiento del evento de interés, ¿no? Si nosotros estamos buscando comparar la eficacia de un tratamiento nuevo comparado con uno estándar, tengo que tener en cuenta cuánto tiempo va a implicar el hallazgo de resultados, porque puede ser diferente y esto puede generar cierta heterogeneidad en los datos cuando se van a presentar, ¿no? Es diferente poder hablar de un estudio que ha evaluado un tratamiento durante un mes, ¿no? Durante el tiempo de seguimiento, diferente a evaluar un estudio que ha hecho un seguimiento de 3 meses o 6 meses o un año inclusive, ¿no? Y esto sucede mucho en estudios cuya intervención es un tratamiento, por ejemplo, antibiótico o, por ejemplo, tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Bien, respecto a los diseños incluidos, dentro de la pregunta de investigación no está explícito los diseños, pero dentro de la metodología de investigación para el desarrollo de la revisión sistemática, sí es muy importante saber qué diseños voy a incluir en mi búsqueda, ¿no? Porque dependiendo de los diseños incluidos, está el tipo de revisión sistemática que se va a realizar, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación, la temporalidad y el tipo de diseño que yo voy a considerar son muy importantes para la pregunta de investigación, ¿no? Y finalmente, la formulación de nuestra pregunta clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo proponer una idea o pregunta de investigación? Antes de poder plantear una pregunta, yo tengo que primero tener una idea sobre qué tema voy a plantear mi estudio, sobre qué tema estoy interesado, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy invitado en este grupo de zoonosis, en zoonosis hay diferentes áreas en las cuales ustedes van a poder tener diferentes ideas. Y estas ideas pueden basarse en contextos, por ejemplo, un contexto estrictamente terapéutico o un contexto específicamente pronóstico o diagnóstico, o un contexto específicamente de riesgos, ¿no? Basado, por ejemplo, en la identificación de factores de riesgo para un evento específico. Entonces, esas son ideas y la pregunta nace a través de una revisión de fuentes de datos, ¿no? Y acá hay algunas estrategias como fuentes de datos que ustedes pueden utilizar
en un continuo, en un día a día, para que puedan ustedes obtener fuentes y de esta manera puedan desarrollar preguntas de investigación. Excepto que ustedes participen en grupos de investigación de líneas específicas, y de esta forma ustedes puedan plantear ideas en función de estas líneas de investigación, ¿no? Bien. Bueno, una de las preguntas que tenemos que hacernos para poder saber que nuestro planteamiento es correcto es, por ejemplo, ¿la pregunta es relevante? ¿No? En el contexto de COVID hay muchas preguntas que no son relevantes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta cuando vemos constantemente o todos los días las publicaciones que se hacen, ¿no? ¿La pregunta es relevante? ¿La pregunta tiene implicancias clínicas claras y coherentes? ¿Hay evidencia de la relación entre la intervención y el factor, o el factor y el desenlace que quiero buscar? Son preguntas clave que debemos de hacernos siempre al momento de plantear una pregunta de investigación, ¿no? Porque hay preguntas de investigación que no son relevantes y que por lo tanto pueden no tener un impacto en la evidencia y que pueden o no incluso publicarse, ¿no? Un estudio puede estar muy bien diseñado y puede estar muy bien realizado, una revisión sistemática, pero puede no ser relevante y puede no ayudar o puede no contribuir a la toma de decisiones. Y este punto puede ser muy decisivo al momento de publicar un artículo, ¿no? Puede esto influir en la decisión del editor de aceptar o no un artículo con este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, es muy relevante hablar de tratamiento o de terapéutica en COVID-19, ¿no? Es muy relevante, por ejemplo, hace poco hemos terminado un estudio que ya se ha enviado ya está incluso en revisión por pares, un tema sobre la enfermedad de Kawasaki y el impacto clínico epidemiológico que tiene esta enfermedad en los niños, ¿no? Hacer una diferencia entre la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad similar a Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ¿no? Este trabajo lo hemos hecho incluso también con la participación como senior del doctor Alfonso Rodríguez. Entonces, este tipo de preguntas sí son relevantes porque van a ayudar o van a contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia. Este es el objetivo principal o este debe ser el pilar de una revisión sistemática, ¿no? ¿Qué tan relevante, qué tan impactante va a ser el resultado de una revisión sistemática que vendría a ser un embudo de toda la evidencia para la toma de decisiones clínicas? Y no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel gubernamental, ¿no? Inclusive, ¿no? Esta es una plataforma, ¿no? researchapp.com, que es una plataforma que ustedes pueden suscribirse, es gratuita, y de esta forma ustedes pueden recibir publicaciones continuadas en diferentes revistas, y ustedes pueden configurar inclusive por palabras clave cuáles son los tipos de publicaciones que ustedes quieren recibir o que quieren leer día a día, ¿no? Aquí nacen preguntas de investigación, si es que no tienen una línea definida o si es que trabajan para o forman parte de un equipo de investigación con línea definida y que quiere buscar nuevas formas de pregunta de investigación, ¿no? La página web SciMago Journal Rank es una página en donde ustedes van a poder tener acceso gratuito también al ranking de las revistas, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para yo poder encontrar las revistas en el top y qué cosas se publican en estas revistas top, y de esa forma yo poder suscribirme a estas revistas top, ¿no? Consideradas revistas top, ¿no? Bueno, esos son los elementos para una pregunta pico, ¿no? Y lo he dividido así porque en realidad la pregunta pico está orientada específicamente a la estructura de preguntas basadas en intervenciones, es decir, ensayos clínicos aleatorios o ensayos clínicos propiamente dichos. Pero también hay preguntas basadas en estudios observacionales, en donde ya no va a ser pico, sino va a ser PEO. O vendría a ser el equivalente a outcome, ¿qué significa desenlace, ¿no? Entonces, la P de la pico es la población. Ustedes van a establecer los sujetos o la población de estudios sobre la cual ustedes tienen interés en investigar. Luego, la I vendría a ser la intervención, que es la actividad, el tratamiento o el procedimiento nuevo, ¿no? Que quieren comparar. El control o el comparador
vendría a ser la actividad, tratamiento, procedimiento estándar, ¿no? O sea, sobre el cual ustedes están comparando. Por ejemplo, si estamos viendo en COVID, lo que vamos a ver luego en los ejemplos siguientes, sobre la hidroxicloroquina comparada con el cuidado estándar o comparada con placebo, ¿no? Entre paréntesis, entre comillas, placebo. ¿Por qué lo denominamos cuidado estándar, ¿no? O sea, una terapia sin antibióticos o con otro tipo de esquemas. La intervención vendría a ser la hidroxicloroquina y el control vendría a ser el cuidado estándar, ¿no? Nosotros queremos saber si la hidroxicloroquina es más o no eficaz que el cuidado estándar sin hidroxicloroquina. Y el desenlace vendría a ser el resultado, la condición, la enfermedad o los resultantes de la intervención, ¿no? De aplicar un tratamiento en un grupo de pacientes comparado con otro que no lo recibió, ¿no? Entonces, los outcomes vendrían a ser variables de medida que resultan de la intervención, ¿no? En comparación con un estándar. Por ejemplo, acá tenemos una forma de plantear la pregunta PICO. Los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, ¿no? Vendría a ser nuestra población. Nuestra intervención podríamos proponer como la hidroxicloroquina o cloroquina. El comparador vendría a ser el placebo cuidado estándar. Y el desenlace o el outcome vendría a ser eficacia profiláctica. Entonces nuestra pregunta es, en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, ¿es la hidroxicloroquina o cloroquina eficaz como profilaxis? Esto quiero que lo tengan en cuenta porque muchas veces puede ser cuestionado si es que ustedes van a hacer un estudio de revisión sistemática, no en el contexto de publicación científica, sino en el contexto de tesis, ¿no? Algunos jurados, por ejemplo, o algunos docentes revisores prefieren que la palabra eficaz esté adelante, ¿no? Disculpen, esté adelante, ¿no? Pero esto también puede ser cuestionado por otro grupo de docentes que les puede decir que la palabra decir que es eficaz ya es afirmativo y no es hipotético y por lo tanto no está bien hecha la pregunta. Entonces, de esa forma yo he considerado que ustedes pueden plantear la pregunta de esta manera, ¿no? Ustedes tienen la estructura de PICO aquí y la forma en cómo van a citar está en el mismo orden en cómo yo he propuesto la estructura, ¿no? Por ejemplo, población, luego sigue tratamiento y luego sigue el desenlace, ¿no? ¿Por qué no el control? Porque ya sería redundante colocarlo en la pregunta, ¿no? Sobre todo si vas a considerar que la pregunta puede estar dentro de tu protocolo o puede estar dentro del estudio a publicar o del manuscrito que vas a enviar a publicación. Entonces es muy amplio. Por otro lado, también eso tiene alguna implicancia en el título, ¿no? Posiblemente de la pregunta clínica se derive el título que vamos a utilizar para la publicación científica. La estrategia de búsqueda luego de la estructura de la pregunta clínica es, de hecho, como les había mencionado, la materia prima es la realización de la búsqueda sistemática y para esto yo debo de realizar una estrategia de búsqueda que me permita ubicar en diferentes bases de datos los estudios que necesito para poder hacer el escrutinio metodológico y de esta manera poder obtener una revisión sistemática. Entonces, se desarrollan diferentes estrategias para diferentes bases de datos, ¿no? Para PubMed, para Scopus, para Web of Science, etcétera, ¿no? Yo solamente he puesto estas tres, pero son diferentes. Hay otras bases de datos más. Estas estrategias se diseñan mediante las variables de búsqueda, que en este caso son las mismas de la pregunta PICO, ¿no? Esta parte no la he considerado dentro de esta conferencia porque esto es una conferencia aparte, ¿no? De cómo desarrollar la estrategia de búsqueda. Es otra conferencia aparte. Si tengo la oportunidad y podemos compartir en otra conferencia el diseño de estrategia, lo podemos hacer más adelante, ¿no? Pero recuerden que esto es muy importante, ¿no? Si ustedes diseñan una inadecuada estrategia de búsqueda, van a tener resultados deficientes, ¿no? Si la estrategia de búsqueda es muy sensible, van a tener demasiados resultados y les va a ser demasiado engorroso poder realizar el escrutinio, ¿no? O el screening o el cribado de sus artículos, así sea en equipo. Entonces la estrategia de búsqueda sí tiene que ser entre sensible y específica. ¿En qué sentido? De que la estrategia de búsqueda debe de tener cierta certeza al momento de realizar
o de introducir la estrategia dentro de cada base de datos, ¿no? Y por eso es de que yo he puesto acá de manera general la forma en cómo se presenta la estrategia para PubMed, para Scopus y para Web of Science, ¿no? Este es un ejemplo con el que vamos a arrancar hoy. Este es un estudio que se publicó con la dirección del doctor Adrián Hernández y del doctor Michael White. Tuve el honor de participar en esta revisión sistemática publicada en Annals of Internal Medicine. Y ese es un estudio denominado hidroxicloroquina o cloroquina como tratamiento o profilaxis de COVID-19, ¿no? Es una revisión sistemática continua o continuada, conocida también como Living Systematic Review, ¿no? Vamos a ver los criterios de elegibilidad. Ya les había mencionado que ustedes deben de primero estructurar la pregunta clínica mediante la estrategia o la estructura PICO, ¿no? Acá he agregado el tiempo y el diseño, ¿no? Deben de tener muy en cuenta de que la pregunta PICO debe ser validada por el equipo. No puede una sola persona proponer la pregunta y empezar a correr la pregunta si no tienes experiencia sobre todo, ¿no? Entonces ya les había mencionado de que hay dos personajes principales en la experiencia en una revisión sistemática: el experto metodológico y el experto clínico. Deberían ir de la mano siempre con la persona que dirige el estudio. Normalmente una persona que dirige el estudio siempre debería ser un experto metodológico. Luego tienes al equipo completo, ¿no? Que puedes incluir estudiantes de medicina, puedes incluir profesionales asociados a la especialidad o de la especialidad. Hablo de la línea de investigación y luego el experto clínico, ¿no? El experto clínico es decisor y clave en la estructura de la pregunta clínica, porque el experto clínico va a decir si efectivamente esta relación se da, cómo se da y cómo vas a averiguar y cómo vas a estructurar la pregunta clínica propiamente dicha, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre un equipo surtido, ¿no? Un equipo surtido y comprometido con la pregunta de investigación. Bueno, respecto a la búsqueda y selección de los estudios, hay diferentes bases de datos. Entonces, hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, porque muchas veces se hacen revisiones sistemáticas solamente con PubMed y una que otra base. Y eso no es correcto. Obligatoriamente debo tener acceso mínimo a Scopus, Embase, Web of Science, Ovid Medline y Ovid Medline. Mínimo tres bases de las 4 que ustedes están viendo aquí. Y según el diseño, yo puedo utilizar, por ejemplo, la biblioteca Cochrane Library, que es la biblioteca virtual de Cochrane, en donde yo voy a encontrar todos los ensayos clínicos publicados asociados o dentro de la base de datos Cochrane Library, que normalmente está dentro de Embase. Pero debo tener siempre acceso si es que yo quiero hacer estudios de intervención, o sobre todo si los diseños de estudios que yo voy a incluir en mi revisión sistemática van a ser ensayos clínicos. Debo de utilizar sí o sí Cochrane Library. Y opcionales, PubMed. He puesto BVS porque es opcional. No deberíamos utilizar BVS, pero si es que vamos a hacer estudios, por ejemplo, estudios cuya necesidad de evidencia sea en el contexto latinoamericano, puedo utilizar BVS. Pero no es una base de datos que yo debería utilizar si es que yo quiero hacer una revisión sistemática con una perspectiva global. No es, de hecho, no es recomendable. Yo voy a marcarlo en la siguiente presentación con una X acá y voy a explicar por qué. Bueno, esta es una vez que ustedes han realizado la búsqueda, ¿no? Porque hasta aquí ustedes han realizado la búsqueda luego de haber introducido las estrategias de búsqueda en las diferentes bases de datos, van a tener un resultado y van a tener que seguir un proceso que empieza con la identificación, ¿no? Con la búsqueda propiamente dicha, luego con la eliminación de duplicados. Es decir, ustedes realizan las diferentes búsquedas en las diferentes bases de datos, pero van a haber estudios que se van a duplicar en una y otra base de datos. Esos estudios duplicados se tienen que eliminar y solamente se van a quedar con los estudios que no son, o sea, que son únicos para cada base. La sumatoria de estos estudios, luego se tiene que hacer nuevamente un escrutinio o un cribado por título y resumen, ¿no? Una vez que has hecho la búsqueda general, elimina los duplicados, haces la selección por título y resumen, que consiste en la lectura del título y en la lectura del resumen de cada estudio encontrado para que tú puedas posteriormente decidir qué estudio ingresa y cuál no
en función de la pregunta clínica y sobre todo del contexto que son el tiempo de seguimiento, los diseños de los estudios, ¿no? Es decir, los estudios tienen que responder a la pregunta. Si no responden, se eliminan, o sea, se excluyen. Y si responden a la pregunta, se incluyen. Este proceso se conoce como screening, o cribado, o escrutinio, ¿no? Un escrutinio solamente leyendo el título y el resumen. Por ejemplo, en el estudio de hidroxicloroquina, en primera instancia, en las diferentes bases de datos se encontró un total de 820, de las cuales se eliminó un número de aproximado 260, 280 aproximadamente, y nos hemos quedado con 541 artículos después de haber eliminado los duplicados, ¿no? De estos 541 artículos se somete a evaluación por título y resumen y se han excluido 517. Y de estos 517 excluidos solamente nos quedamos con 24. Es decir, de los 541 me quedé con 24. Estos 24 artículos son los que se someten a evaluación por texto completo, ¿no? En donde el equipo se reúne y empieza a revisar artículo por artículo de cada uno de los 24. Es decir, ya no solamente por título y resumen, sino por el artículo completo, para decidir si, por ejemplo, el artículo no pertenece solamente a un conference abstract, ¿no? O sea, a un resumen de conferencia, de congreso, o si es una carta del editor, o si es solamente un reporte de caso, o una serie de casos, en fin. Aquí sí se requiere mucho del diseño y que responda obviamente a la pregunta, ¿no? Y que además tenga los datos suficientes para poder incluirlo, ¿no? Posiblemente los estudios que puedan pasar en la fase de texto completo no tengan la información suficiente. A pesar de que encontraste el estudio, lo vas a reportar como encontrado, pero no lo vas a incluir en tu análisis de metaanálisis porque no tiene información de la que puedas extraer numérica para que puedas analizar, ¿no? Esta fase del escrutinio por texto completo se conoce como elegibilidad, ¿no? La elegibilidad es decir, vas a decidir qué artículo finalmente se incluye o se excluye para tu revisión sistemática, ¿no? Porque lo has leído completamente, ¿no? Para eso se requiere entonces del acceso completo a los textos de los artículos encontrados, o sea, para que el equipo pueda tener una revisión a texto completo, debe tener, al menos uno de sus miembros debe tener acceso completo a la biblioteca virtual, ¿no? Y de esa manera poder utilizarla, ¿no? Esto es muy importante porque si tú vas a publicar en una revista grande como The Lancet o como JAMA o como otra revista grande, muchas veces esas revistas sí investigan quiénes de los autores pertenece a una universidad que tiene suscripción completa a las bases de datos. Esto puede influir en la decisión de un editor a aceptar o no tu artículo, ¿no? Si por ejemplo, somos un equipo que venimos de un país cuya universidad dentro de las afiliaciones de los autores no tiene acceso a bases de datos, entonces, ¿cómo puedes estar seguro que han recogido los datos adecuadamente o que han llegado a encontrar los estudios por texto completo adecuadamente, ¿no? Esto me llevaría a pensar como editor que han utilizado cierta página pirata, que no voy a hablar sobre la página pirata ahora, pero que en países latinos utilizan, ¿no? Entonces, yo como editor no voy a, sobre todo si es un editor pues, de Estados Unidos o de algún país europeo, pues no te va a aceptar esto, ¿no? Y no te va a aceptar el artículo tampoco, ¿no? Bueno, y finalmente, una vez que ha pasado los artículos, el proceso de elegibilidad, pasan al proceso de inclusión. La inclusión para los estudios a revisión sistemática o para metaanálisis según la información que tenga cada artículo, ¿no? Para eso yo debo de evaluar muy bien los desenlaces que yo quiero contrastar en la parte estadística. Muchas veces los artículos encontrados según la revisión sistemática no tienen la información suficiente para metaanalizarse y se incluyen solamente en el cuadro de revisión sistemática. Esa es una forma de poder utilizar la selección de los estudios, ¿no? Ya les decía de que los estudios, en todo este proceso nunca se hace solo. Todo este proceso mínimo se hace entre dos personas. Y digo mínimo porque pueden haber más. Entonces, todo este proceso siempre se hace entre mínimo dos personas. La selección de los estudios, tanto por título y resumen como por texto completo, ¿no? Y una herramienta muy útil es Ryan,
¿no? Ryan es una herramienta muy útil que ustedes pueden utilizar para la selección de los estudios, ¿no? Por pares, ¿no? Por pares. Uno va seleccionando cuál va a incluir, se va a incluir o se va a excluir según el título y resumen, o si no, posteriormente por texto completo, y luego el que dirige el estudio puede ver cómo es que cada autor, o cómo es que cada autor o persona que está realizando la selección, cómo va tomando sus decisiones, ¿no? Y al final puede llegar a resolver si es que existiese algún tipo de conflicto. Conflicto me refiero a que puede que una persona incluya un artículo, pero que otra persona le excluya. Entonces, ese conflicto tiene que resolverse por un tercer autor, ¿no? O un autor adicional. Otra forma de poder hacer este proceso de selección es por EndNote, ¿no? Yo también utilizo EndNote y de hecho lo uso como gestor bibliográfico principal, pero también nos va a servir para el proceso de selección, porque también se puede realizar la comparación, pues se puede llegar a compartir para utilizar con otros autores, ¿no? Bueno, respecto a la selección de los estudios, es un ejemplo de lo que hicimos en el estudio, ¿no? Los estudios fueron seleccionados a partir, por ejemplo, a partir de la información que han evaluado, que es el uso de hidroxicloroquina o cloroquina en niños o adultos con sospecha de COVID-19 o con el riesgo de infección por SARS-CoV-2, ¿no? Acá queda claro, por ejemplo, que fuimos 3 investigadores, fueron 3 investigadores que realizaron el escrutinio. Todo este proceso lo realizaron de manera independiente y luego generaron una evaluación de discrepancia, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay 3 autores que han hecho el proceso de selección y uno autor principal que es el que hace la evaluación de discrepancias o de conflictos si es que lo hubiesen, ¿no? Para el proceso de extracción de datos, que es el siguiente proceso, una vez que has terminado de incluir los estudios que van a pertenecer a tu revisión sistemática, vas a tener que extraer la información. Para eso se necesita preparar un formato, que normalmente lo hacemos en Excel, para que puedas extraer la mayor cantidad de información posible de los estudios, ¿no? Eso es un ejemplo de base que hicimos para un estudio que se publicó en Pediatric Research en Nature, sobre el ordenamiento de cordón umbilical, ¿no? Entonces, yo le separé por colores, ¿no? Un color el color verde que era respecto a la información básica de los estudios, la información general del estudio, luego la información general de la intervención, luego la información general de los sesgos, y luego, acá como pueden ver en blanco, los datos numéricos, ¿no? Que pueden ser continuos o categóricos según la naturaleza de los datos que presentan los autores, ¿no? Este es un ejemplo de lo que hicimos, de la forma en cómo se extrajeron los datos en el estudio de hidroxicloroquina, ¿no? Aquí, por ejemplo, como pueden ver también, los datos también se extraen de manera independiente, ¿no? 2 investigadores, extrajeron de manera independiente o resumieron de manera independiente los siguientes detalles, ¿no? Las características de los estudios, incluyendo su diseño, la intervención o las características de la exposición, incluyendo la medicación, la duración de la dosis, las características de los pacientes, los desenlaces, ¿no? Como la mortalidad, el fallo respiratorio, la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, etc. O sea, son datos relevantes a extraer de los estudios encontrados. Para eso ustedes tienen que preparar un Excel que les estoy mostrando. Ustedes mismos diseñan esto. Podemos encontrar aún una que otra plantilla de otros autores que ya han tenido experiencia realizando extracciones, pero son genéricas. Ustedes tienen que preparar su propia base de extracción de datos, ¿no? Bien. Ahora, viene la parte más fuerte del trabajo, ¿no? Una vez que ya has terminado de extraer, o sea, ya extrajiste toda la información, a ver, está aquí, creo que está acá al final. Una vez que tú has terminado de extraer todos los datos, se ha generado tu tabla de revisión, o sea, esta tablita, porque luego de esta tablita general sigue una tablita en donde solamente vas a sintetizar los datos que quieres dar a exponer o que quieres exponer en la publicación científica. No todos los datos extraídos van a tener que publicarse, ¿no? Solamente datos relevantes. ¿Cuáles son los datos clásicos relevantes? El nombre del autor, el año, el país, el tipo del estudio, el tipo de intervención o el tipo de control. Si es que estamos hablando de dosis, hay que hablar de la dosis,
porque pueden haber variaciones entre la dosis, el tiempo de seguimiento, los desenlaces evaluados, ¿no? Y uno que otro de outcome principal, ¿no? Por ejemplo, si ellos evaluaron mortalidad, sería bueno también hablar de la mortalidad en la tabla final, ¿no? Aquí, por ejemplo, para eso, una vez que ustedes terminen de hacer la revisión sistemática, o sea, la parte cualitativa del trabajo, vamos ya a la parte cuantitativa del trabajo, que vendrían a ser el metaanálisis. Y para ello se requiere saber las medidas del efecto principal, ¿no? Ustedes saben de que en las variables continuas vamos a hablar siempre de diferencia de medias o diferencia de medias estandarizada, ¿no? Que son las medidas de efecto comunes que se utilizan en desenlaces continuos, o sea, numéricos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber, estoy haciendo justo un estudio sobre la liraglutida en la disminución del peso corporal en adultos. Y uno de mis efectos es el peso corporal. Entonces, el peso corporal, como tal, como en kilogramos, se mide en una variable continua, ¿no? Que es en este caso el número de kilogramos. Esta es una variable continua que yo lo estoy presentando como diferencia de medias, ¿no? Diferencia de medias de el peso antes versus el peso después, ¿no? Luego, la diferencia de medias estandarizada, normalmente este tipo de medida de efecto se utiliza en datos en donde no tienen una misma forma de medida, ¿no? o de cálculo. Por ejemplo, eso sucede mucho en puntuaciones, por ejemplo, en la especialidad de psicología, ¿no? O, por ejemplo, en salud mental, se habla mucho de puntuaciones, que no necesariamente estas puntuaciones, a pesar de que miden la misma variable, no lo miden de la misma forma, ¿no? Diferencia de medias estandarizada. Pero eso no sucede con los desenlaces binarios o los desenlaces categóricos, ¿no? Los desenlaces categóricos principales que se van a utilizar van a ser siempre el OR, ¿no? O sea, odds ratio, o relative risk, o riesgo relativo, que son, de hecho, la unidad principal en los ensayos clínicos, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta de que en un metaanálisis, esto lo vamos a ver, o lo podemos ver en otra clase, sobre una clase solamente de metaanálisis, en donde se hable, por ejemplo, de cuáles son los modelos y cuáles son los métodos que se van a utilizar clásicos en un metaanálisis, ¿no? Los modelos son dos principales, ¿no? Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. La selección del modelo va a depender del grupo de investigadores y además del tipo o de la forma en cómo se están presentando los datos. Si los datos son muy heterogéneos, no vamos a trabajar con efectos fijos, ¿no? El por qué lo podemos ver en una clase distinta sobre solamente metaanálisis. O lo pueden leer en un libro que lo tengo por acá. Hay un libro que es muy bueno que se llama Introduction to Meta-Analysis. Luego lo voy a compartir, lo tengo en PDF, lo tengo impreso también. Lo puedo compartir para que ustedes tengan una mayor perspectiva sobre la parte analítica de los metaanálisis, ¿no? Sobre todo la parte metodológica o estadística, porque es un poquito tedioso poder hablarlo de manera sintetizada, ¿no? Pero tener en cuenta esto, cuando ustedes van a hacer metaanálisis, dos cosas, siempre, ¿qué modelo y qué método? ¿Qué modelo? ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? ¿Y qué método, no? Si van a hablar de efectos fijos, solamente tienen cuatro métodos, ¿no? Normalmente, Manning-Hensel, ¿no? O varianza inversa. Y si son efectos aleatorios, siempre Dimorsen-Nailor, ¿no? Son modelos y métodos comúnmente utilizados en metaanálisis. Las medidas del efecto, ya lo hablamos. Y finalmente, en metaanálisis se tiene que conocer la forma en cómo vas a evaluar la heterogeneidad y la metaregresión para la heterogeneidad, ¿no? Bien, esto es en la parte de metaanálisis. Este es un estudio que publicamos hace poco, salió publicado en la revista Pediatric Research. Es un estudio que nos tomó mucho tiempo realizarlo, ¿no? De hecho, lo empezamos en el 2018 y lo terminamos a finales del 2019. Es un estudio que se llama Eficacia a corto plazo del ordenamiento de cordón umbilical en neonatos pretérminos, ¿no? Y de hecho fue el primer estudio de revisión sistemática que tuve la oportunidad de participar o de hacer como autor principal bajo la dirección del doctor Adrián Hernández, ¿no? Ese es un modelo, este es un metaanálisis. Entonces, ustedes necesitan aprender los modelos, los métodos y las formas de la presentación del efecto para poder llegar hasta esta parte. Es
a muchos investigadores que quieren hacer revisiones sistemáticas les fascina esta parte de las gráficas de un metaanálisis porque se ve estéticamente bonito, pero más allá de la estética, tiene una implicancia en la decisión grande, porque es esta parte lo que científicamente o estadísticamente te comprueba si es que el fármaco que tú estabas buscando saber si es que tenía eficacia, tiene finalmente o no de forma global, según la presentación de los estudios, ¿no? En un metaanálisis vamos a encontrar, por ejemplo, los estudios, ¿no? Los estudios que estoy incluyendo en el metaanálisis, los brazos de intervención, que en este caso es la intervención y el control, ¿no? Con sus medidas, ¿no? Y en este caso en la gráfica vamos a poder encontrar diferentes partes también, ¿no? Una raya vertical, ¿no? Una línea vertical que vendría a ser la medida del efecto, ¿no? La medida del efecto. Luego vamos a tener líneas horizontales que van a ser los intervalos de confianza del efecto para cada uno de los estudios. Y bueno, si se dan cuenta, los pueden percibir. Dentro de cada estudio tiene un cuadrito muy pequeño, que es muy pequeño si el efecto es pequeño, ¿no? Como pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? Aquí, en este estudio, el estudio de Cateria, por ejemplo, tiene un cuadrado muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente el efecto es más grande, y eso se debe a que su muestra, el tamaño de la muestra de ese estudio es muy grande en comparación con otros estudios, ¿no? Entonces, mientras más grande el tamaño de la muestra, más grande va a ser este cuadradito en el metaanálisis, ¿no? Estos cuadraditos, recuerden, son los efectos, ¿no? Y es más grande en función del tamaño de la muestra o del peso que aporta cada estudio, ¿no? Y el peso está en función del tamaño de la muestra. Las líneas horizontales, como les mencioné, es el intervalo de confianza. Mientras más pequeñas sean las líneas, significa que el intervalo de confianza es más estrecho, ¿no? Es más cercano a la medida media del efecto. Obviamente que mientras más largas sean las líneas horizontales, más amplio es el intervalo de confianza, ¿no? Y finalmente, como pueden ver acá, hay un diamante más grande, que está al final de todos los estudios, que vendría a ser el efecto global, ¿no? El efecto global, que es la síntesis metaanalítica o metaanalizada de todos los datos que ustedes están presentando en el metaanálisis, ¿no? Bueno, un punto crucial también es la evaluación del riesgo de sesgo. En toda revisión sistemática no pueden dejar pasar por alto, después de la extracción de datos, la evaluación del riesgo de sesgo, ¿no? Porque mediante la evaluación del riesgo de sesgo ustedes pueden frenar, no el estudio, pero sí frenar la hipótesis que ustedes tenían al inicio. Puede que un estudio, o puede que tu estudio metaanalíticamente, o sea, o estadísticamente, sí tenga una significancia sobre la eficacia del tratamiento, pero es totalmente sesgado. O sea, los estudios tienen un alto riesgo de sesgo. Esto obviamente no va a influir en el resultado, pero sí en la decisión para tomar en cuenta estos resultados, ¿no? Bien. Bueno, y los sesgos, la evaluación de riesgo de sesgo, pueden ser diferentes según el tipo de diseño que nosotros estamos evaluando, ¿no? Para los estudios de ensayos clínicos aleatorizados, vamos a utilizar la herramienta ROB 2.0, ¿no? De la colaboración Cochrane. Para los estudios de intervención no aleatorizados, vamos a utilizar, por ejemplo, el ROBINS-1 o el ROBINS-I. Para los estudios de cohorte, caso de control, vamos a utilizar, por ejemplo, la herramienta Newcastle-Ottawa. Y para estudios de prueba diagnóstica, vamos a utilizar la herramienta QUADS, ¿no? Un punto elemental en toda revisión sistemática es la publicación del protocolo. Entonces, lo he puesto como un séptimo paso, casi al final, pero es muy necesario que ustedes, cuando van a realizar una revisión sistemática y ya tienen la metodología del protocolo hecha, lo publiquen. De hecho, algunas revistas lo exigen. Si el estudio está terminado y no tiene publicado el protocolo, posiblemente no te lo acepten, ¿no? Hay revistas que sí son muy exigentes con el código que te brinda esta base de datos que es Prospero, ¿no? Estos son los puntos que va a evaluar el protocolo. Ustedes pueden encontrar información de cómo realizar la publicación aquí en la misma página. Y es, como les dije,
para algunas revistas obligatorio, ¿no? Bueno, esta es la síntesis de datos. Después de que ustedes han extraído todos los datos, se sintetizan. Se sintetizan en función de lo que ustedes quieren exponer a su grupo lector, ¿no? A la gente que los va a leer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que querían demostrar? Tiene que colocarse en el cuadro de revisión sistemática. Esta es la revisión sistemática, propiamente dicha, ¿no? O sea, la síntesis de toda la evidencia se encuentra en un solo cuadro, ¿no? Un solo cuadro que debe ser tan descriptivo que pueda entenderse en cualquier nivel de lectura, ¿no? Ese es el cuadro que hicimos para hidroxicloroquina y ese es el cuadro que hicimos para el ordenamiento de cordón umbilical, ¿no? Como pueden ver, hay 14 estudios, cada estudio aporta diferente dato, ¿no? Y estos datos se sistematizan, se sintetizan y se describen, ¿no? Bueno, finalmente para la discusión de los datos, para la discusión, en la fase de discusión de tu trabajo, tienes que conocer cuáles son los hallazgos principales de tu estudio, que se encuentran en tu revisión sistemática. No lo vas a describir nuevamente, obviamente. También tienes que hablar sobre qué se conoce en la literatura acerca de la pregunta, ¿no? Esto no necesariamente va a estar inherente en la introducción. De hecho, se tiene que discutir qué preguntas has abordado y cómo se conoce acerca de esto en la literatura, ¿no? ¿Qué tanto has abordado? Y luego, ¿qué tanto aporta tu estudio a la literatura actual, ¿no? Bueno, para terminar, hay que hacer un reporte. Es decir, cuando tú termines tu trabajo o cuando lo vas realizando, tienes que tener en cuenta de que existen ciertos criterios que te van a permitir redactar o estructurar una revisión sistemática de calidad. Y este es un reporte denominado CRISMA, es un checklist que te va a permitir conocer cuáles son las partes de una revisión sistemática, ¿no? AMSTAR vendría a evaluar la calidad metodológica de tu revisión sistemática, ¿no? Para ello se requiere acceder a la página, luego registrarte y realizar el checklist respondiendo a cada una de las preguntas del estudio, ¿no? Cuando ya se ha terminado, obviamente, el estudio, ¿no? Esto puede servir para tu propia publicación o para publicaciones que tú quieras evaluar, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien está interesado en hacer alguna pregunta? Por favor, pueden levantar la mano. La opción para levantar la mano está al ladito del mensajito de apagar micrófono. Bueno, entonces, mientras alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sí te voy a hacer, tengo una inquietud, doctor Joshua, con respecto a cuántos artículos como mínimo nosotros podemos tener en cuenta para hacer una revisión sistemática con metaanálisis. Desactivado mi audio. Buena pregunta. Una revisión sistemática debe tener siempre artículos. No hay un mínimo, obviamente tampoco hay un máximo, pero una revisión sistemática con un solo artículo no se podría hacer, ¿no? Prácticamente estarías replicando los resultados de otro estudio ya publicado. En Cochrane menciona de que puede haber un mínimo de 3 artículos según la revisión sistemática adecuada. Si es que hay menos de 3, es mejor esperar, publicar el protocolo, pero esperar a que haya más evidencia, ¿no? Suele suceder. Hay publicaciones, y de hecho ha sucedido hace poquito, respecto a o sea, hay publicaciones que sí se justifican, por ejemplo, respecto a la evidencia del tratamiento con dióxido de cloro, ¿no? O sea, no hay evidencia. Y esto quedó publicado, ¿no? Entonces no existe evidencia porque no se ha publicado nada, porque no hay. Y una revisión sistemática tuvo cero artículos. Ahora, metodológicamente se hizo el proceso, pero en la exposición de los datos, al no encontrarse
pues un grupo lo podría considerar arbitrario y otro grupo podría considerarlo correcto, porque estamos hablando de que queremos tratar de evitar malos tratamientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, respecto al número, mínimo siempre debe haber 3 estudios para una revisión sistemática. Para un metaanálisis, yo creo, porque no está normalizado, pero yo creo que también deberían encontrarse mínimo 3 estudios, porque una revisión sistemática con 2 datos no se podría metaanalizar. O sea, no habría forma de cómo saber si es que la heterogeneidad se da, porque prácticamente estarían 50 y 50, ¿no? Entonces, no se podría tener un estudio, ¿no? No se podría. Yo creo que un metaanálisis de más de 3 artículos incluidos, yo creo que sí sería bueno para al menos tener una perspectiva o darle un contexto a la pregunta, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Ronnie Rodríguez nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre un metaanálisis y un artículo de revisión? No, de hecho, ni siquiera habrían alguna semejanza, ¿no? El artículo de revisión es solamente digámosle, un proceso de búsqueda o de selección bibliográfica, ¿no? Nada más, es específicamente literaria. En un tema puede ser médico, etcétera, pero no tiene nada que ver con la revisión sistemática. La revisión sistemática se basa en el proceso de sistematización a partir de la búsqueda, una búsqueda sistematizada, ordenada, estructurada o elaborada mediante una estrategia de búsqueda en diferentes bases de datos, donde se va a sistematizar la información. En un artículo de revisión no, ¿no? En el artículo de revisión lo que se hace es buscar información, no hay una estrategia específica, se reúne no metodológicamente la información, sino simplemente conceptual, ¿no? Usar un concepto, poder darle una definición, llegar a un consenso, nada más, ¿no? Pero no es... son cosas totalmente distintas, ¿no? Revisión sistemática implica un análisis, ¿no? Y un proceso ordenado en equipo. Un artículo de revisión lo puede hacer una sola persona, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Natalie nos pregunta, ¿qué metodología me recomendaría si lo que quiero es saber el impacto económico o las pérdidas económicas en un sistema productivo? Bien. Bueno, si es que es en el ámbito médico, hay estudios que se habla sobre tiene una eficacia económica. Hay un término, no recuerdo bien el término, pero hay estudios de econométricos en salud que sí se pueden hacer a través de revisiones temáticas. De hecho, quien trabaja mucho esos temas es el doctor Diego Rosselli, ¿no? Quien trabaja mucho esos temas de econometría en salud, y hay revisiones sistemáticas en esto, ¿no? Yo creo que la revisión sistemática sí te podría ayudar a hacer una generalización econométrica de un tema específico, ¿no? Ok, muchas gracias. Domenica nos pregunta, doctor, ¿cómo considera usted que es la forma más fácil de manejar los duplicados? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Yo particularmente lo que hago es utilizar EndNote. Si no tienes EndNote porque es muy caro, puedes utilizar, por ejemplo, Zotero o Mendeley. Y ahí, en la misma base, en el mismo software, puedes encontrar los duplicados y eliminarlos, ¿no? Yo lo que hago es, hago la búsqueda, reúno todas las bases, hago una sola carpeta con todo ello y de manera mecánica, o sea, con el mismo software, me ayuda a encontrar algunos duplicados. Luego yo mismo realizo un escrutinio, uno por uno, viendo cuáles son los más duplicados. Y luego todo lo paso al Ryan, ¿no? Ryan incluso me puede encontrar más duplicados que humanamente no pude encontrar, ¿no? Entonces, la técnica más fácil de poder manejar los duplicados yo creo que es mediante el software de gestión bibliográfica, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Juan Camilo nos pregunta, a futuro, ¿cómo sería la estandarización de los estudios a nivel mundial o farmacoeconomía para la toma de decisiones en los sistemas de salud? Wow.
Bueno, no es un tema que domino, farmacoeconomía, pero como le digo, si es que hay publicaciones, yo he visto, tendría que consultar con un maestro que es el doctor Eduardo Mesones, que trabaja también bastante el tema de econometría, y consultarle cómo sería la metodología, ¿no? Yo le podría poner en contacto con el doctor. No es un tema que yo domino, pero las revisiones sistemáticas son se acomodan metodológicamente porque de hecho es muy basales, ¿no? O sea, tú planificas una pregunta, tú planificas la selección y encuentras los estudios. La forma en cómo vas a sistematizar ya depende de la experticia del equipo. Pero yo creo que respecto a la estandarización, como dicen los estudios de una evidencia en mundo real, si no me equivoco, o farmacoeconomía, se podría hacer una revisión sistemática basada en artículos publicados, basándose en esas metodologías y poder sistematizar esa información, ¿no? Eso es lo bueno lo que permite la flexibilidad de la metodología de una revisión sistemática, ¿no? Flexibilidad en el sentido de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda. Ok, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Hemos terminado las preguntas. La verdad, pues estamos muy agradecidos de parte del Semillero de Investigación en Zoonosis y los presentes por haber aceptado pues, la invitación. Perdóname, discúlpame. Y bueno, esperamos que a partir del conocimiento que nos compartió el día de hoy podamos desarrollar revisiones sistemáticas con metaanálisis. La verdad, pues estamos muy agradecidos y bueno. Te agradezco mucho y te deseo feliz noche. Gracias, muchas gracias, doctora. Igualmente al doctor Alfonso Rodríguez, con quien tengo la oportunidad de poder trabajar en distintos, ya somos, ¿cuántos? 4 en camino, ¿no? Y bueno, es muy gratificante poder compartir experiencia con tan grandes investigadores como ustedes. Muchas gracias y bueno, es para alguna otra oportunidad. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Que pase buena noche y bueno, estaremos viéndonos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por la participación el día de hoy y las preguntas.